Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Les envío un saludo cordial a todos mis oyentes. Reciban un abrazo también de parte del hermano Carrillo. Estamos muy contentos, muy alegres porque Dios siempre ha estado con nosotros. Quiero comenzar esta mañana con una oración. Señor, quiero darte gracias en esta preciosa mañana por la bendición que me das de poder llegar a todos mis hermanos en diferentes partes del mundo. Señor, gracias por tu iglesia local y por tu iglesia universal. Gracias porque todos nuestros hermanos de aquí de Ontario y aquí en Estados Unidos y también en México, en El Salvador, en Guatemala, Señor, en Sudamérica, en algunas partes de Europa, Señor, y en las islas y en muchos lugares donde tú nos has permitido conocer, hermanos. Te queremos agradecer por ellos. Gracias por el amor que hay en nuestro corazón hacia todos tus hijos. Señor, tú sabes que yo amo a todos mis hermanos que trabajan en este ministerio Pan de Vida, Señor. Quiero bendecirlos en esta mañana a todos y agradecerte por este misterio grande, porque es un misterio, Señor, de lo que has hecho. Un misterio. Tu iglesia es un misterio, Señor, porque tu iglesia eres tú. Tu iglesia es Cristo, ese Cristo corporativo. Gracias, Señor, porque desde que te decidiste revelarte a nosotros, te revelaste en una forma corporativa, como una cabeza y un cuerpo, y es un misterio porque nosotros somos parte de Dios. Nosotros venimos a ser carne de tu carne y hueso de tus huesos desde el momento que nos creaste como tu esposa. Gracias que has abierto nuestros ojos para ver que nos creaste como tu esposa y que somos parte tuya en Cristo. Ese es un misterio, porque ¿cómo es posible que el Dios maravilloso, el único Dios verdadero, Jehová, Elohim, somos parte de Él, somos como una dosis rebajada de Dios, porque tenemos solo su vida y naturaleza, no su divinidad, porque nosotros no somos objeto de adoración, pero sí somos objeto de tu amor y somos parte tuya. ¿Con qué razón tu palabra dice que somos la niña de tus ojos? ¿O con qué razón tu palabra dice que tú eres la iglesia que amaste? Sí, Él nos amó, así dice Efesios 5, que tú nos amaste, que tú nos amas y que nos continuarás amando. Gracias que somos el objeto de tu amor. Estamos muy agradecidos, y ese mismo amor que tú tienes para nosotros es el amor que queremos experimentar para todos nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero, Señor. Gracias que moriste por tu iglesia. Muchas gracias en esta mañana por abrir nuestro entendimiento, Señor, hacia la iglesia local y universal. Bendigo a todos mis hermanos que me están oyendo en todas partes del mundo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. No quería avanzar en el programa sin hacer esta oración. Saludos, hermana Ana de la Torre, mi chaparrita, Dios la bendiga. Hermanos de Pan de Vida de Ocotlán, Dios los bendiga. Hermano Lalito Reyes, nos estamos ya preparando para el seminario y yo puedo ver que todos están muy contentos. Por ahí les puse que hay que amenizar esa fiesta. Amenizar. Fíjese que la palabra amenizar significa avivar algo, hacerlo especial. O sea que de nosotros depende si hacemos especiales nuestras fiestas. Un saludo cordial para mi hermano Juan Guzmán, pastor de La Jabra. Muchas gracias, hermano Juan, por sus conceptos maravillosos. Gracias, Brian, porque tú siempre estás presto también para saludar. Nos dice Brian, amén, Señor. Gracias por tu hablar esta mañana. Abre nuestro entendimiento una vez más y permítenos usar nuestro espíritu para recibir tu verdad. Amén. Un abrazote, Brian, para ti.
y para Blanca Emelina, aleluya. Blanca Emelina Pérez, tu esposita. Reciban un abrazote del hermano Carrillo. Lalito, un abrazo para ti y para Alejandra. Dice, desde las 8 de la mañana en este día como iglesia oramos por usted, pastor, y por el seminario de Pachuca. Muchas gracias, Lalito. Acuérdense que nosotros somos la leñita que Dios va a juntar para que ese seminario se vuelva un fuego tremendo. Gloria a Dios. Romy Romero Urzúa. Bendiciones, Romy. Que Dios te bendiga y te guarde. Muy bien, entonces entraré en materia. Estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó para venir a esta tierra. Y después de haber estudiado los 38 atributos de nuestro Padre Celestial, hablamos de su beneplácito y que no se nos olvide. Buenos días, hermana Ramoncita García Santana. Dios la bendiga, hermana Ramoncita. Gracias por conectarse. Hermana Claudia Pacheco también. Ay, siempre me dan ganas de estar saludando, pero tenemos que estudiar. Pero mis saludos vienen desde aquí, de mi corazón, para todos ustedes. Les estaba diciendo entonces que después de entender los 38 atributos de nuestro Padre Celestial, hablamos de lo que es el beneplácito de Dios, lo que el apóstol Pablo lo pone como el buen placer de Dios, el cual está en el corazón de Dios. Y el buen placer de Dios es tener muchos hijos gloriosos, porque eso éramos antes de venir a este mundo. Éramos la iglesia gloriosa. Por eso, usted se da cuenta en Efesios 5 y versículo 26, Él está recobrando a su iglesia para que vuelva a la misma gloria. ¿Sabe usted que los testigos de Jehová, a pesar que tienen mucha mezcla en sus enseñanzas, en algunas cosas le atinan? Por ejemplo, ellos le atinan que el Señor es un hombre 100% hombre, a pesar que ellos no entienden que es Dios, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos que Jesús es Dios. Ellos no, sencillamente lo rechazan, pero nunca han negado que es un hombre verdadero. A pesar que creer la mitad del Evangelio, pues los hace partícipes de la mitad. Pero ellos sí tienen algunas cosas que en determinado tiempo le atinaron, porque ellos tienen un libro que se llama De paraíso perdido a paraíso recobrado. Y realmente, aunque ellos no lo enfocan en la vida espiritual, porque ellos no entienden la caída del hombre en la vida espiritual, sino solo entienden la caída de Adán, del hombre hecho. Ellos no conocen la caída del hombre creado. Ellos solo conocen la caída del hombre Adán del Edén. Y ese paraíso del Edén, ellos dicen que se perdió y que hay que volverlo a recobrar. Y se quedan en todo lo natural, porque ellos están esperando que se establezca el reino aquí en la tierra, para que la gente viva como vivía Adán y Eva en el paraíso al principio. Y es cierto, porque sí va a haber un paraíso terrenal también. Claro, en el milenio ahí va a estar el paraíso terrenal, pero para nosotros los cristianos que hemos entendido los asuntos espirituales, para nosotros el paraíso espiritual de nuestra creación es más importante que el paraíso terrenal del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque el paraíso celestial es la nueva Jerusalén. Allí es donde verdaderamente está el árbol de la vida, aleluya, y que en su estado primigenio el diablo no tenía nada que ver, pero luego lo incluyeron en el programa y él es el que arruina todo el programa. Pero al final de la Biblia otra vez está Satanás afuera. Es más, está todo lo corrupto y todo lo negativo está fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero.
Aleluya. Entonces, como estamos entendiendo, gracias a Dios, todas estas cosas, estamos hablando ahora, después del beneplácito, hablamos de la manifestación de Dios. Y con este tenemos 3 mensajes acerca de la manifestación de Dios, porque Dios se manifestó. Dios se manifestó en carne. Su manifestación es en carne. Y por eso es que estamos entendiendo que la manifestación de Dios en carne es Dios viniendo a rescatar a su esposa. Ahora hay que entender que esa carne está elevada. El Señor elevó su carne a la resurrección. Esa carne ya no es corrupta. Nosotros todavía estamos en esta carne corrupta porque el programa de Dios es que el capitán va adelante. Así lo presentan los salmistas. Ellos dicen, yo veía a Jehová siempre delante de mí. O sea que Dios siempre va a ir delante de nosotros. Él es la cabeza. Y donde la cabeza entra, entra el cuerpo. Ya sabía usted, ¿verdad? Que en cualquier agujero, si metemos la cabeza, pasa el cuerpo. Porque Él es el capitán, Él es el que abre la brecha. Entonces quiero, por favor, que entendamos con claridad cómo es la esposa de Dios. Porque de acuerdo a la enseñanza bíblica, Dios perdió a su esposa que está compuesta de judíos y gentiles. Oiga bien eso. La esposa de Dios está compuesta de judíos y de gentiles. Por eso es que la salvación en Romanos dice al judío primeramente y también al griego. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces, para entender uno bien la esposa de Dios, uno tiene que leer toda la Biblia, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, para entender bien lo que es la esposa de Dios, porque Dios la presenta a través de varias esposas, pero la resume. Y por eso le mencioné yo ayer al rey Salomón, porque él tuvo 700 concubinas y 300 esposas, pero él mismo dice en Cantar de los Cantares que la paloma de él es una. O sea que esa es la forma que Dios presenta su remanente de cada grupo, como una sola paloma, su preferida, su amor. Entonces, primero tenemos que entender que entre los judíos, solo hay un remanente que es la esposa de Dios. No todos los que nacen en Israel son el pueblo escogido de Dios, no, sino el remanente de fe, el remanente de fe. Ahora, no estoy hablando que no van a tener turno, porque todos los remanentes, sean positivos o sean negativos, tienen turno. Por favor, abra bien su entendimiento. El pueblo de Israel, los judíos, tienen un remanente positivo que son gente de fe, pero tienen también un remanente negativo que son mundanos. Lo mismo es en las naciones. En las naciones, el mundo. De ahí saca Dios a su iglesia. Tiene remanentes. Y acuérdese siempre que Dios clasifica a toda la gente en 3 grupos: judíos, iglesia y el mundo. Pero ponga atención, porque si no usted no va a saber cómo presentar a la esposa del Señor. La esposa del Señor incluye judíos y griegos, incluye judíos y naciones.
incluye judíos y mundo, pero como un remanente. De los judíos saca un remanente de fe, los otros son mundanos. Del mundo saca a la gente de fe que es su iglesia, pero note, porque puede ser que usted no tenga bien claro todavía el concepto de la esposa del Señor. De ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque en la vida del Espíritu somos uno. Toda la gente de fe en el mundo del Espíritu se llaman justos. Justos. Son gente de fe. Por eso es que en Hebreos 11, desde Abel pone Dios la gente de fe hasta el último gentil o mundano que va a ser sacado, porque eclesia es sacados de. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha entendido la formación de la iglesia o la conformación de la iglesia? Porque la iglesia la compone todos los judíos creyentes y todas las naciones creyentes, incluyendo a los árabes. Los árabes, muchos de ellos son cristianos, y para su información, entre los árabes hay mártires. A ellos, cuando se han convertido a Cristo, su familia los mata. O sea que entendamos pues que a veces no hemos visto cómo es que está conformada la iglesia. Pero la iglesia está conformada de judíos y de naciones, incluyendo árabes, porque los árabes están en el pensamiento de Dios como naciones, igual que nosotros, como gentiles. Ellos se quedaron como gentiles, son naciones. Todas las naciones árabes son el mundo. Los judíos son el único pueblo que Dios escogió para ser el depositario de su palabra, para que ellos enviaran el consejo de la palabra y la salvación de Dios. Pero como ellos fracasaron, Dios levanta a la iglesia, pero siempre hay un Israel, un remanente de fe. No vaya a creer usted que no hubieron. De hecho, la muestra es que la iglesia comenzó judeocristiana. Los primeros cristianos fueron judíos. Ellos eran judíos cristianos, igual que nosotros, solo que de nacionalidad judía. En cambio, nosotros somos los goyines, somos las naciones de donde Dios nos escogió y predestinó también. O sea que el escoger de Dios viene desde el cielo. Solamente que al judío primeramente y después al griego aquí en la tierra. Pero allá en la vida espiritual donde existe nuestra realidad. Porque usted debe de entender eso, que la realidad de la esposa de Cristo, la realidad de la esposa de Cristo es una realidad espiritual. Es la nueva Jerusalén, esa es la realidad, esa es la iglesia gloriosa, esa es la ciudad gloriosa, esa es la esposa eterna de Cristo. Si usted logra ver eso, wow, usted va a adelantar mucho. Pero ¿cómo opera Dios aquí en la tierra? Él opera aquí en la tierra de una manera antropomorfa. O sea que para ayudarnos a entender a nosotros, Él se sujeta a la forma de hombre. No hay otra manera que nosotros podamos entender a Dios. Entonces Él aquí en la tierra usa un antropomorfismo para darse a conocer a nosotros. Usa términos que son terrenales para ayudarnos a entender. Nos pone el ejemplo o la metáfora de esposo y esposa para ayudarnos a entender. Nos pone a un Abraham con toda la historia de su vida para ayudarnos a entender. Y entonces se pone allí con una esposa que se llamaba Sara, con una esposa que se llamaba Agar y con una esposa que se llamaba Sétura. Pero esas son formas de hombre para que usted entienda cómo es que funciona el asunto en la vida espiritual. En la vida espiritual, la única esposa que se reconoce es la número 1, que es Sara.
Él tuvo también a Agar y tuvo también a Sétura, y eran esposas de él. Solamente que en el orden divino, Dios reconoce a la primera esposa. Por eso es que hay tanto problema para entender el matrimonio humano, a pesar de que el matrimonio humano solo es una metáfora para entender el matrimonio verdadero, que es el espiritual. Porque el matrimonio universal, que es Cristo y la Iglesia, ese es el verdadero matrimonio. Por eso Pablo tiene cuidado cuando habla en Efesios, dice en el versículo 32 del capítulo 5, léalo conmigo, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Después de que nos habla, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. O sea que el ejemplo de amar uno a la mujer aquí en la tierra, el ejemplo es Cristo, porque Él nunca la ha abandonado a su esposa, nunca la ha dejado, aunque la iglesia falló, aunque la iglesia cayó, Él nunca, nunca, nunca. Por eso cantamos, Cristo nunca me ha dejado, dice ese canto. Él nunca me ha dejado. Y cuando estuvo aquí, Él dijo también lo mismo, no te dejaré ni te desampararé. O sea que este asunto espiritual, hermano, es importante entenderlo porque nuestro hogar no es aquí. En el mundo espiritual está nuestra realidad, lo verdadero, lo que nosotros somos. Y aunque a veces tenemos vislumbres y medio entendemos, pero a veces no lo hemos entendido a cabalidad. Porque nosotros sabemos que hay dichos, por ejemplo, dice, no, no mires lo físico, dice, sino mira lo espiritual en la persona, ¿verdad? Especialmente cuando uno busca esposa, le dicen a uno, no se deje llevar tanto por lo simpático o por lo bonito que es su mujer, sino el espíritu que tiene ella, el espíritu que está ahí adentro de ella, porque esa es su realidad. Nosotros pertenecemos al mundo espiritual. Si usted lee conmigo Hebreos 12:9, ahí le dice que Dios es el Dios de los espíritus. El Dios de los espíritus. Así que por favor, y yo esto lo he predicado y enseñado por años de años, yo le he dicho a usted, su realidad no es ser guatemalteco, su realidad no es ser mexicano, su realidad no es ser chileno, su realidad no es ser argentino. Mire, si todas las nacionalidades entendieran su realidad, no tuviéramos tanta rivalidad, valga la redundancia de da. Pero como nosotros no entendemos nuestra realidad, nosotros, el que es argentino se cree mucho por ser argentino. El que es guatemalteco se cree mucho por ser guatemalteco, el ser mexicano se cree mucho por ser mexicano, pero esa, esa no es tu realidad. Aún el Señor Jesucristo, que fue judío, y muchos le hacen énfasis a eso, pero el Señor no vino a esta tierra para imponer una nacionalidad, no, hermano, está equivocado aquel que cree de esa manera. Él mismo dijo, y mi reino no es de este mundo, y cuando le dijeron, quieren hablar contigo tu mamá y tus hermanos, él claro dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Nosotros somos celestiales. Entonces el problema de nosotros es grave, porque ¿de dónde vienen las guerras? De nuestras rivalidades como naciones. Mire, nosotros sabe para lo que sí somos buenos, para pelear entre nosotros. Mire, si aún siendo de la misma nacionalidad no nos amamos, ahora imagínese usted la gran rivalidad que hay entre guatemaltecos y salvadoreños y hondureños y chilenos y argentinos y costarricenses y beliceños, uruguayos. Usted sabe que entre los países hay una competencia terrible, ya no digamos los europeos que se creen la mamá de Tarzán, hay mucha competencia de nacionalidad y eso es carnal, hermano. Eso sí que es la pura carne. Como dijo aquel, la pura flesh. Porque nosotros, hermano, en Cristo
somos la nueva creación, y la nueva creación no pertenece a esta esfera. Cuando usted lee en Efesios 2:10 que la iglesia fue creada en Cristo Jesús, es creada sin nacionalidad. En lo espiritual no hay nacionalidad. Por eso se llama la Nueva Jerusalén, porque todo lo nuevo contiene a Dios. La vieja Jerusalén es esa de aquí que toda la gente quiere ir a conocer y a caminar, porque dice que ahí caminó nuestro Señor, y entonces hay turismo y miles de millones de dólares le entran a Israel con su turismo, porque la gente cree que es importante la nacionalidad. Para mí está tan claro Hebreos 12:9. Yo creo que hoy ni siquiera me están poniendo los versículos. No sé si ya me los pusieron. ¿Sí? Oh, sí, sí, aquí está Sandy, aquí está mi hijita, mi sobrinita. Gracias, sobrinita. Dice en Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aleluya. Entonces, hermano y amigo que me escucha, Dios es el Padre de los Espíritus. En los Espíritus no hay nacionalidad, no hay nacionalidad terrenal, solo celestial. ¿Y cuál es la nacionalidad celestial? Porque sí dice que somos heavenly citizens. Heavenly citizens. ¿Cuál cree usted que es la nacionalidad espiritual? La Biblia lo dice. Si usted le pertenece a la Jerusalén celestial, si usted es ciudadano del cielo, entonces hay una ciudadanía que es real y verdadera y es universal. Eso debería de quitarnos a nosotros todos los prejuicios, especialmente si eres cristiano, porque perteneces a una ciudadanía universal. Jerusalén la celestial. Entonces sí somos judíos, pero espirituales. Y allí no hay prejuicio, porque todos somos iguales. Judíos espirituales. Porque no es judío, dice el que nace ahí en Jerusalén vieja, en Arabia. No, es judío al que le circuncidan el corazón. La forma de darse cuenta uno que es un ciudadano celestial es que tiene circuncidado el corazón. Entonces, o sea, tanto los judíos como los gentiles en la esfera espiritual son ciudadanos celestiales. Hay hermanos en Cristo árabes, hay hermanos en Cristo judíos, hay hermanos en Cristo de las naciones. Y aunque a veces cuesta entender porque los árabes están clasificados igual que nosotros, los hijos de Ismael en la carne están clasificados igual que todas las naciones. De hecho, tú te das cuenta que entre los árabes hay muchas naciones, no son una sola nación. Los árabes están regados en todo el desierto, ¿sí? En la península arábiga. Allí ellos están diseminados en todas esas áreas. Y de ahí tiene Dios también hermanos de nosotros, que te dije al principio que aún ellos han sido más mártires que nosotros, porque lee las historias de los árabes que se han convertido a Cristo, los han decapitado. Inclusive si tú visitas los países árabes, hay hermanos que son valientes, que están como misioneros en esos países y ellos están escondidos, porque si llegan a saber que están evangelizando, a ellos los matan. Entonces, ahorita los mártires de categoría elevada son árabes. Entonces, por eso piensa en lo que está hablando el hermano Gilberto. Los judíos están esperando su Mesías, la iglesia está esperando su Mesías y los árabes están esperando su Mesías. Ellos son tres grupos
o somos tres grupos que estamos esperando nuestro Mesías. Ahora, el problema de los árabes es que entre ellos está el engaño más grande del universo. Porque el Mesías de los judíos es el Mesías de nosotros y ellos lo van a terminar reconociendo. Así que los judíos no tienen problema en esperar su Mesías porque es el de nosotros. Nosotros no tenemos problemas en esperar nuestro Mesías porque ya sabemos que es Cristo. Pero los árabes tienen un problema bien serio. Ellos les va a venir su Mesías, pero es un Mesías falso. Es un Mesías que va a engañar al mundo entero. De ahí de los árabes viene el engaño para el mundo entero. La confusión que va a acoger la tierra en estos últimos tiempos, la oscuridad que va a sobresalir, es el engaño. ¿Por qué? Porque ese anticristo que va a surgir de los árabes no solamente va a tener el poder de autoridad sobre las naciones, sino que va a tener el poder de resucitar, porque a él lo matan, de acuerdo a la profecía y lo escatológico de la Biblia, al anticristo lo matan, pero él resucita. Entonces cuando el anticristo resucite, él ya no va a ser Cristo el único resucitado, ya va a haber otro, y como va a hacer todos los milagros que hacía Moisés y Elías, entonces va a absorber y va a engañar. Y asústese porque al estudiar el nombre del Mesías árabe, significa, su nombre, estúdielo, significa el hijo de María, lo cual significa que es una falsificación de Cristo. Pero gracias a Dios que estamos entendiendo entonces cómo es la esposa del Señor. La esposa del Señor incluye a todos los cristianos judíos, a todos los cristianos árabes y a todos los cristianos de todas las demás nacionalidades. Si queremos entenderlo con más claridad, podríamos resumir que Dios tiene dos clases de gente en la vida espiritual, judíos y gentiles. Porque cuando hablamos de gentiles son todas las naciones que no son judías. Los judíos son únicos. Ahora, no me pregunte a mí, hermano Carrillo, ¿por qué al judío primeramente? Yo quiero que usted se dé cuenta que como esposa de Dios, aquí en la tierra, pone Dios al judío primeramente. Los tratos de Dios son primeramente con los judíos y después con los gentiles. Pero eso no nos separa a nosotros de Dios. Nosotros siempre tenemos el problema de que creemos que lo primero es lo máximo, pero la Biblia no lo pone de esa manera. La Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces Dios no tiene problemas de selección. Cuando Él te selecciona, seas primero o seas postrero, tienes parte con Él, eres bendecido. ¿Verdad? El Señor dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Cómo funciona eso? Mira a los judíos. A los judíos vino el Señor primeramente y se volvieron postreros porque todavía no los ha salvado como ya está salvando a los gentiles. A los judíos ahorita todavía los tiene cegados el Señor. Yo creo que tú te sentirías triste si Dios dijera que los gentiles fueron primeros, porque entonces estaríamos cegados nosotros, pero a nosotros no nos puso ciegos en este mundo. Dios a nosotros nos puso con los ojos abiertos. Nosotros representamos ese profeta que es un profeta caído, pero con ojos abiertos. Fíjate, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, tanto los judíos como los gentiles en la esfera espiritual son ciudadanos celestiales. Y si la Biblia habla de los que fuimos creados en Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 2:10, y que también está en Efesios 4:24, y que también está en Romanos 8:29, entonces la esposa de Cristo somos todos los espíritus creyentes. La esposa de Cristo somos todos los espíritus creyentes. Te lo voy explicando despacito para que lo captes bien. Todos los espíritus creyentes. En el cielo es donde se cree.
Aquí solo es una sombra de lo que nosotros efectuamos. Por eso es que siempre les he dicho que tuvimos que entrar en un acuerdo con Dios antes de venir aquí, porque ninguno de nosotros puede aceptar a Cristo aquí. Lo dice claramente la Biblia. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos los locos. La Biblia dice claramente que todo lo de nosotros fue efectuado y acordado en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu fuimos creados. En la vida del Espíritu fuimos engañados. Por eso es que ahora Dios está volviendo a su iglesia, a su gloria. Ahora solo leemos el mecanismo. La Biblia es solo el mecanismo de cómo volver a la gloria perdida. Entonces, por favor, no se le olvide que la alegoría tiene un significado espiritual. Vuelvo a repetir porque tengo mis notas. Y si la Biblia habla de los que fuimos creados en Cristo Jesús, entonces la esposa de Cristo somos todos los espíritus creyentes, porque Dios es el Padre de los espíritus, sean judíos o sean gentiles. Ahora ya entendiste tú, judíos o gentiles. La diferencia que hace Dios es judíos y gentiles creyentes que se llaman iglesia, y el mundo que no es creyente, que se llaman naciones. Solo que en la tierra aparece Abraham con sus 3 esposas, porque Dios a sus esposas en la tierra las usa como una figura o como una metáfora para representar a sus creyentes. Por tanto, Sara representa creyentes. Agar representa a gente que es de las naciones. Pero Agar también tiene creyentes. Si no, no tuviera 12 príncipes. Porque acuérdese que, por un lado, Isaac recibió herencia, porque Jacob, que fue su hijo, él fue el papá de las 12 tribus de Israel. Y por el otro lado, Esaú es el padre de las 12 tribus de los árabes. Entonces, hay una similitud. Por tanto, Sara, Agar y Sétura son las alegorías. Son las alegorías que Dios usa para presentarnos los niveles de sus personas. Amén. Yo espero que Dios te esté abriendo tu entendimiento. Sara es la madre de todos los celestiales. Agar la madre de religiosos judíos y árabes. Y Sétura la mamá de los creyentes del milenio. No se te olvide para que sepas bien esta diferencia. ¿Quieres que te lo repita? Sara, la madre de todos los creyentes. Agar es la madre de los religiosos judíos y árabes. No estamos hablando de los creyentes judíos y creyentes árabes, porque los creyentes judíos y los creyentes árabes están incluidos en Sara. Vamos a leerlo. Por favor, vamos a irnos ahora a algo bien importante. Vamos a ir a algo bien importante. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4 y versículos del 21 en adelante. Ahí es donde está todo este rollo para que tú lo entiendas. Gálatas 4, versículo 21. Gálatas 4, 21. Mira cómo empieza. Dice, decidme. Aquí está hablando Pablo a los Gálatas, a una iglesia que estaba engañada, una iglesia que estaba mezclada, una iglesia que se le introdujeron enseñanzas tales como el judaísmo. El judaísmo perduraba en la iglesia de Gálatas. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Decidme, miran, dice, decidme ustedes, decidme los que queréis estar bajo la ley. Decidme, miran, dice, decidme ustedes Gálatas son judíos, ustedes Gálatas son judíos convertidos. Díganme ustedes, ¿no han leído la ley? Y como que ellos preguntaran, ¿qué? ¿Qué dice la ley? Miren, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos.
está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Les está hablando a los judíos. Miren, ahí en la ley, lean la ley. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Cuál era el hijo de la esclava? Ismael. ¿Y cuál era el hijo de la libre? Isaac. Ahora noten pues. Pero el de la esclava. Ahora, ¿por qué le está hablando Pablo a los Gálatas por medio de esta alegoría? Porque aquí ahorita te lo va a decir aquí. Esto es alegoría. Muchos no creen en la alegoría de la Biblia y atacan a los que usamos la alegoría. No, hermano, yo encontré desde que leí el libro de las profecías de Colón, Dios me bendijo para entender que la alegoría es lo que debemos creer, porque en la alegoría es en donde están escondidos los tesoros espirituales de Dios. Mire, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. Fíjate pues. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y cuando uno estudia adecuadamente la Biblia se da cuenta que la promesa era la promesa del Espíritu Santo. Si usted lee cuidadosamente, ser hijos de la promesa es ser hijos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la promesa es el Espíritu. Entonces algunos solo hablan de que la promesa y la promesa, pero no lo saben aplicar. La promesa es el Espíritu Santo. Eso es lo que prometió Dios a Abraham. Le prometió que todas las naciones serían benditas por medio de la promesa que le hizo, por medio de la promesa que a través de Isaac iban a ser la simiente que es el Espíritu. Cristo es el Espíritu. En resurrección Cristo es el Espíritu, pero muchos no saben explicar estas cosas. Entonces, dice el versículo 24, lo cual es una alegoría. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, las mamás de esos 2 hijos, son los 2 pactos. O sea, note pues que esas mujeres son una alegoría para explicar cómo funcionan estos pactos. ¿Sí? Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el pacto de Dios con Moisés. Dice, el cual da hijos para esclavitud. Ahora, vamos a explicar esto, por favor, porque esto merece explicación y una explicación sencilla y profunda y veraz. Dice, esta es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Bueno, fíjese pues, Agar era esclava. ¿Cómo aplicamos nosotros el Antiguo Testamento a estas enseñanzas? Si tú te vas al Antiguo Testamento, un esclavo no era dueño de sí mismo. Un esclavo era una persona comprada por un amo. Un amo compraba a un hombre, tú sabes que la esclavitud ha existido. Y la esclavitud la puso Dios como alegoría, para ayudarnos a entender su propósito. Así que era de ley que hubiera esclavitud. Por eso Dios en determinado tiempo la abolió, aunque en algunos lugares todavía hay esclavitud. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que una esclava produce esclavos, porque el dueño de la esclava, él es el dueño de los esclavos que nazcan en casa. Lee la ley de los esclavos, tú la vas a entender. Entonces, una esclava que es propiedad de un amo, todos los hijos que le nazcan a ella no son de ella, ni de su papá, sino que la pareja de esclavos son de un amo y él les permitía tener hijos, pero ya saben que la ley de los esclavos es que cada hijo que nazca de ustedes es mío. Y tú te das cuenta, la prueba es que ellos podían vender los esclavos. Imagínate qué dolor para los papás, qué dolor para los papás ver que su amo les vende sus hijos y se los llevaban a otros lugares.
O sea que debemos entender pues este pasaje, porque si lo entendemos a manera humana no podemos explicar lo que Dios nos está revelando aquí. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Están en esclavitud. Prueba de ello es que cuando Cristo vino, el pueblo de Israel era esclavo del Imperio Romano. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, esclavos de Egipto. Siempre el pueblo estuvo como esclavo y produce hijos de esclavitud. Entonces, aquí claramente la Biblia nos dice que el primer pacto produce hijos de esclavitud. Es imposible, imposible que estos esclavos puedan pertenecer a Sara. Se los tendrían que vender. Me explico, ¿verdad? Yo le pido a Dios que abra tus ojos. Vamos a seguir leyendo. Más la Jerusalén de arriba. Yo te he hablado de que somos celestiales. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Hermano, ahora estás entendiendo lo que es la iglesia. La iglesia es libre. La iglesia produce hijos de libertad. Puede ser que tú cantes que no eres más esclavo del pecado. Pero nota pues, la esclavitud es profunda. La esclavitud es profunda y aquí está explicada. Espero que Dios te abra tus ojos. Yo no sé por qué, Sandy, no me pusiste ya más versículos, ¿o sí, mijita? Sí, pero aquí tienen que estar porque tú eres pilas. Tú eres pilas, y yo soy el que estoy atrasado, mija. Sí, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es ser esclavos? Es nacer según la carne. Todos los del monte Sinaí con esa ley, hermano, y esto es lo que no entienden muchos, mira. Pobrecitos los hermanos mesiánicos, pobrecitos los judíos, pobrecitos los adventistas. Ellos no entienden que al participar de esa manera de doctrina, de esa manera de enseñanza, no abrazar la gracia, no abrazar lo que Cristo ha hecho por nosotros, es pertenecer a una esclava. Mientras que los que somos libres, hermano. Mira, no, yo sé que ya no me da tiempo, pero mañana vamos a seguir, pues. Mañana volvemos a repasar esta parte y nos profundizaremos un poquito más. Pero ahora vas a entender, pues, que la nacionalidad terrenal esclaviza. Cualquier nacionalidad terrenal produce esclavos. Huye de creer que tu nacionalidad es una gran cosa. A mí a veces me dicen, oh, ¿usted es chapín? Sí, le digo, ya me perdonó Dios ese pecado. Muchos no saben que la nacionalidad terrenal es un pecado, hermano. Dime si no es pecado. Mira, ¿te gusta ser esclavo? Agar produce esclavos. La Jerusalén de ahí del Medio Oriente produce esclavos. Pero qué orgullo ser judíos. Ninguna nacionalidad nos debe de enorgullecer. Si te quieres gloriar y si te quieres creer y ser presumido y orgulloso, sélo espiritualmente. Sí, Heavenly Citizen, ciudadano celestial. Se me acabó el tiempo. Seguimos mañana. Dios te bendiga. Despídete. Despídete, hermano. Somos libres de nacionalidades.
Ahora, mañana también vas a entender que hay que ser esclavos de todas maneras, porque muchos no han entendido eso. La única esclavitud verdadera es ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Esa es la única esclavitud que es buenísima, porque también tenemos que entender eso. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de una nacionalidad, ahora somos esclavos de Cristo. Yo quiero ser un esclavo celestial. Por eso Cristo vino y se hizo esclavo, siervo. Esclavo es siervo, esclavo es siervo. Despídete, mi hermano. Bendiciones, hermana Gloria. Bendiciones, hermana María Teresa Cervantes. Hasta mañana.